Descubrí a mi esposa infiel engañándome en el estacionamiento del gimnasio con su amante, pero mi venganza fue tan brutal que ella me rogó perdón. Mi nombre es Gabriel Mendoza, tengo 34 años, siempre he creído que el matrimonio es un pacto de confianza, y durante 10 años creí que el mío con Renata, 32 años, era sólido. Construimos una hermosa familia, con 3 hijos que son mi razón de vivir, Camila de 7 años, Sofía de 5 años y Miguel de 3 años. Siempre he sido un esposo presente, de esos que llega a casa después del trabajo con dulces para los niños y cariño para su esposa. Pero en los últimos meses algo ha empezado a cambiar. Pequeños detalles que antes no existían empezaron a molestarme, como si una sombra se estuviera posando entre nosotros. Su aroma, que alguna vez fue un perfume familiar, ahora era siempre diferente cuando regresaba del gimnasio. Al principio traté de ignorarlo. Pensé que todo estaba en mi cabeza, que tal vez estaba paranoico. Pero luego vinieron las miradas desviadas, las respuestas cortas y las prisas por apagar el teléfono celular cuando entré a la habitación. Renata siempre había sido cariñosa y espontánea, pero ahora parecía fría y distante. Las tardes en el sofá, antes llenas de risas y conversaciones sobre el día, se convirtieron en monólogos solitarios. Si intentaba acercarme, ella se alejaba, diciendo que estaba cansada o que necesitaba algo de tiempo para ella misma. ¿Tiempo para qué? ¿Para quién? Su teléfono celular se volvió un misterio. A veces veía la pantalla iluminarse por la noche, y luego Renata se escapaba al baño llevándose el dispositivo. Llegaron mensajes, y con una pequeña sonrisa en la comisura de sus labios, los leyó rápidamente antes de bloquear la pantalla. Cuando le pregunté qué la hacía reír tanto, ella simplemente se encogió de hombros y cambió de tema. Los horarios empezaron a no tener sentido. Dijo que el gimnasio estaba ocupado y que por eso se quedó más tiempo, pero cuando llamé allí, la recepcionista mencionó que ese momento era uno de los más tranquilos. A veces, salía con una ropa y regresaba con otra, alegando que había sudado demasiado y necesitaba cambiarse. ¿Pero intercambiado dónde? Su gimnasio ni siquiera tenía vestuarios con duchas individuales. Fue entonces cuando mi intuición gritó, algo andaba mal. Mi último intento de ignorar las señales fue racionalizar que tal vez ella simplemente se estaba cuidando mejor. Después de todo, después de 3 hijos, ¿no sería natural querer sentirse mejor consigo mismo? Pero no tardé mucho en darme cuenta de que no era solo eso. La forma en que hablaba por teléfono, siempre oculta, la risa baja, el reflejo involuntario de alejar la pantalla de mí cuando me acercaba. Parecía una adolescente escondiendo mensajes de un novio prohibido. ¿Pero quién era este novio? Decidí probar su reacción. Un día, mencioné casualmente al personal del gimnasio y le pregunté cómo era. Vi su expresión cambiar en un segundo. Primero, un ligero sobresalto en los ojos. Luego, una pausa demasiado larga antes de responder con forzado desinterés. Ah, normal. Simplemente hace su trabajo. Si era realmente irrelevante, ¿por qué dudó tanto? El malestar creció dentro de mí como una plaga. Esa noche, mientras ella dormía, intenté acceder a su teléfono celular. Sin éxito. El código de bloqueo había cambiado. En el cuaderno ocurre lo mismo, se cambió la contraseña. Pero ahí obtuve una pequeña victoria. Cuando abrí el historial de su navegador, antes de que se borrara automáticamente, vi fragmentos de mensajes de una aplicación que ella nunca mencionó que usaba. Palabras sueltas, pero suficientes para conectar los puntos. Nos vemos mañana, te extrañé, ayer fue increíble. Mi corazón se hundió en mi pecho. Lo que antes era una sospecha ahora parecía una dolorosa verdad. Pero no podía actuar sin pruebas. Si la confrontaba allí, lo negaría todo y me haría parecer un loco celoso. No, necesitaba estar seguro. Y si mis sospechas eran correctas, me aseguraría de que nunca más tuviera la oportunidad de mentir. Era hora de actuar. Las sospechas consumían mi mente. Necesitaba pruebas. Necesitaba ver con mis propios ojos lo que ya sentía en lo más profundo de mi alma. Renata, 32 años, escondía algo y yo ya no iba a ignorar las señales. Decidí que era hora de poner a prueba su historia, para ver si las piezas realmente encajaban o si todo era solo paranoia. Entonces comencé a prestar aún más atención a los detalles. Los horarios, las rutas que dijo que tomaría, la forma en que respondió a mis preguntas. Y fue entonces cuando me di cuenta, había demasiados agujeros en su narrativa. El gimnasio, que antes era solo un lugar de entrenamiento,
ahora parecía ser un escondite. Dijo que pasó 2 horas allí, pero cuando revisé el tiempo promedio de un entrenamiento funcional, me di cuenta de que algo andaba mal. Nadie necesita 2 horas diarias para hacer ejercicio, a menos que esté entrenando para los Juegos Olímpicos. ¿Y Renata? Llegó a casa sin una gota de sudor, siempre demasiado ordenada, oliendo demasiado para alguien que supuestamente acababa de terminar de entrenar. Por no hablar de los días en los que perdió la noción del tiempo y llegó incluso más tarde. Decidí probar su reacción. Durante la cena, comenté casualmente sobre el personal. Parece que tiene fama de ser muy atento con sus alumnos, ¿verdad? Solo esa frase fue suficiente para verla tragar saliva. Ella trató de ocultarlo, puso los ojos en blanco y dijo que él era solo un instructor normal. Pero su tono no era firme, su expresión no era natural. En ese momento supe lo que necesitaba. Ella estaba escondiendo algo. Y iba a descubrir qué era. La semana siguiente, creé mi plan. Le dije que me quedaría hasta tarde en el trabajo, que tenía una reunión importante y que podía relajarse y entrenar sin prisas. Ella fingió indiferencia, pero vi que sus ojos se iluminaban por un breve momento antes de asentir. Fue una confirmación silenciosa de que algo estaba sucediendo. Pero en lugar de ir a trabajar, fui al gimnasio. Yo estaba estacionado a cierta distancia, con las luces apagadas, esperando. Mi corazón latía aceleradamente, mis manos sudaban. Una parte de mí quería equivocarse. Una parte de mí quería simplemente volver a casa y fingir que todo estaba bien. No pasó mucho tiempo hasta que ella apareció. La vi salir del gimnasio, mirando a su alrededor, como comprobando si alguien la estaba mirando. Caminó hasta un auto estacionado en la parte trasera del estacionamiento. No era nuestro. Y entonces, me quedé sin aliento. Porque la vi con mis propios ojos subir al asiento trasero. Segundos después, otra persona ingresó al auto. Esteban, 26 años, el entrenador personal. La ira que se apoderó de mí en ese momento fue indescriptible. Mi mente me gritaba que corriera hacia allí, la sacara de ese auto y le arrojara a la cara todo lo que ya sabía. Pero respiré hondo. Necesitaba pruebas. Necesitaba registrar ese momento para que nunca pudiera ser negado. Saqué mi celular y comencé a grabar. Mi pecho subía y bajaba con furia, pero mis manos permanecían firmes. Si pensaba que podía engañarme, que podía destruir a nuestra familia a mis espaldas, entonces estaba a punto de aprender por las malas que todo en la vida tiene consecuencias. Mientras filmaba, noté que el auto comenzaba a balancearse levemente. Los cristales se empañaron en cuestión de minutos. Esa imagen despertó en mí los sentimientos más repugnantes. El sabor amargo de la traición me quemó la garganta. La sangre corrió por mi cuerpo y, por un segundo, pensé que no sería capaz de controlarme. Pero no sería ahí donde explotaría. Quería que ella sintiera el mismo shock que yo estaba sintiendo. Quería verla temblar, ahogarse con sus palabras cuando supiera que la habían atrapado. Y luego, con la cámara todavía grabando, salí del auto y caminé hacia ellos. Cada paso estuvo cargado de adrenalina y rabia. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a saltar de mi pecho. Oí risas ahogadas provenientes del auto, gemidos discretos. Asco. El mundo que me rodeaba desapareció. Solo estaba ese auto, esos dos, esa traición desarrollándose ante mis ojos. Y estuve a punto de abrir la puerta y acabar con ella de una vez por todas. Mi sangre hirvió. Cada célula de mi cuerpo gritaba que explotara, que pusiera fin a esta farsa de una vez por todas. Mis pasos eran pesados, la ira pulsaba en cada fibra de mi ser. Con cada centímetro que me acercaba a ese auto, mi mente se dividía entre el dolor y las ganas de ver el shock en el rostro de Renata, de 32 años. Todavía podía escuchar las risitas ahogadas, los gemidos ocultos, y eso solo empeoró todo. Mi mano tembló cuando se cerró en el pomo de la puerta. Entonces, sin dudarlo, abrí la puerta con fuerza. El sonido de la puerta abriéndose cortó el silencio como una espada. Allí estaba ella, en el asiento trasero, medio desnuda, con el pelo revuelto y la piel sudorosa. La sonrisa traviesa todavía flotaba en sus labios, pero desapareció en el momento en que sus ojos se encontraron con los míos. Era como si el tiempo se hubiera congelado. Los ojos de Renata se abrieron, el color desapareció de su rostro, por un momento, pareció no creer lo que estaba viendo. Esteban, de 26 años, trató apresuradamente de cubrirse,
poniéndose cualquier prenda de vestir que encontraba, pero la vergüenza ya estaba hecha. ¿Qué demonios es eso? Mi voz salió profunda, fuerte, cargada de toda la furia acumulada durante las últimas semanas. Nunca había gritado así en mi vida. Mi pecho subía y bajaba cuando sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Renata tartamudeó, con los ojos llorosos y las manos temblorosas mientras se ponía la blusa para cubrir su cuerpo. Gabriel, yo, puedo explicar. Su audacia al intentar decir algo me hizo reír, una risa amarga, casi demente. No es lo que parece, gritó, desesperada, pero ese fue el detonante. ¿No es lo que parece? Mi voz estaba llena de ironía, mezclada con odio y disgusto. Levanté el celular, mostrando la pantalla aún grabando. Entonces explícame, Renata. Explícame cómo carajo se ve eso. Miró la pantalla como si fuera un arma apuntándole a la cabeza. La desesperación se apoderó de su rostro. Sus ojos rogaban por una oportunidad, por cualquier salida a esta situación, pero no había salida. Estaba desnuda, en el auto de otro hombre, en el estacionamiento del gimnasio donde juraba que solo iba a entrenar. Esteban, que hasta entonces había permanecido inmóvil, decidió abrir la boca. Amigo, cálmate, hermano, no tienes que hacer eso. Mi cabeza daba vueltas de rabia. ¿No tienes que hacer eso? Di un paso adelante y él retrocedió, presionando su espalda contra el asiento del auto. Estabas follándote a mi esposa en el asiento trasero de un auto como dos adolescentes estúpidos y tienes el descaro de decirme que me calme? Mi respiración era un torbellino. Sentí ganas de darle un puñetazo a ese bastardo, hasta que se tragara cada palabra. Pero no valió la pena. Ya había ganado. Renata comenzó a llorar, las lágrimas corrían por su rostro. Gabriel, por favor. Fue un error. No quería lastimarte. Los llantos, las súplicas, todo parecía tan ensayado, tan patético. Simplemente negué con la cabeza, sintiendo un vacío creciendo dentro de mí. Destruiste todo, Renata. Destruiste a nuestra familia. ¿Y ahora quieres que finja que no pasó nada? Ella sollozó, tratando de vestirse apresuradamente, le temblaban las manos, pero yo no sentí nada más que desprecio. Sin decir nada más me alejé, pero antes de irme me aseguré de dejar una última advertencia. Miré directamente a Esteban, que todavía estaba tratando de procesar la mierda en la que se había metido. Disfrútalo, campeón. Porque después de hoy, esta mujer no tiene un hogar al que regresar. Vi el miedo pasar por sus ojos. Sabía que, al igual que Renata, acababa de meterse en un problema mucho mayor de lo que esperaba. Sin mirar atrás, guardé mi celular en mi bolsillo y caminé de regreso a mi auto. Subí, encendí el motor y con un último y profundo suspiro me alejé a toda velocidad de la miserable escena. Pero sabía que esto estaba lejos de terminar. El dolor seguía ahí, ardiendo, y lo peor aún estaba por llegar. Pero una cosa era segura, Renata no escaparía a las consecuencias. Esta vez no. Llegué a casa con la mente acelerada. El silencio en el auto me pareció ensordecedor, un marcado contraste con el torbellino de emociones dentro de mí. Traición. Asco. Enojo. Su aroma todavía estaba en la almohada junto a la mía. El mismo olor que minutos antes se había mezclado con el del cabrón del personal. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. Me levanté de la cama y fui directo al armario. Sin dudarlo, comencé a arrancarle la ropa de la percha y a tirarla a una maleta. No iba a permitir que esa mujer durmiera una noche más bajo el mismo techo que yo. Cada prenda doblada se sentía como un fuerte golpe en el pecho. Los recuerdos llegaron como puñaladas. Nuestro matrimonio, el nacimiento de nuestros hijos, las promesas que nos hicimos el uno al otro. ¿Y ahora? Todo había sido tirado a la basura, desechó en un sucio momento en el asiento trasero de un coche. Con cada minuto que pasaba, mi ira se convertía en determinación. Renata, de 32 años, ya no merecía estar aquí. Cogí el teléfono y marqué. Mi suegra contestó al tercer timbrazo, con su habitual voz tranquila. Doña Teresa, venga a buscar a su hija. Ahora. Se hizo un silencio al otro lado de la línea, seguido de un vacilante. Gabriel, ¿qué pasó? Respiré profundamente, tratando de contener mi furia. Déjala que te lo diga, pero ya no quiero a esa mujer en mi casa. Colgué sin dar tiempo a más preguntas.
En el fondo sabía que mi suegra no tenía la culpa de nada. Pero Renata necesitaba afrontar las consecuencias de lo que hizo. Y nada iba a hacerme cambiar de opinión. Recogí las bolsas y las dejé en la puerta. Ahora solo era cuestión de esperar a que llegara el traidor. No pasó mucho tiempo. Escuché el clic de la llave en la puerta y allí estaba ella, con los ojos rojos, hinchados de tanto llorar. La ropa arrugada, el pelo despeinado. Sabía lo que le esperaba. Gabriel, por favor, tenemos que hablar. Su voz era temblorosa, casi suplicante. Pero no quería hablar. Señalé las maletas al lado de la puerta. Lo único que tienes que hacer es recoger tus cosas y salir de mi casa. El impacto de las palabras golpeó su pecho como un puñetazo invisible. Renata cayó de rodillas y las lágrimas corrían por su rostro. Fue un error. No quería hacerte daño. La audacia de decir eso me hizo reír, una risa amarga y cruel. Destruiste a nuestra familia, Renata. Esto no fue un error. Fue una elección. Y ahora vivirás con ella. Ella se puso de pie gateando, tomándome la mano, pero la tiré hacia atrás con disgusto. Su toque me disgustó. Todo en ella me repugnaba. ¿El amor que alguna vez existió? Muerto. ¿Respeto? Enterrado. Los niños dormían en el dormitorio, ajenos al huracán que pasaba por la casa. Sabía que tarde o temprano tendría que explicarles lo que estaba pasando. Pero en ese momento mi única prioridad era sacar a Renata de aquí. Sonó el timbre. Mi suegra estaba en la puerta con expresión preocupada. Renata la miró desesperada, como buscando alguna manera de escapar de la situación. Pero no había salida. Se levantó lentamente y recogió sus maletas, con los hombros caídos y el rostro devastado. Antes de irse, se volvió hacia mí por última vez. ¿Nunca me perdonarás? La pregunta resonó en el aire, pero la respuesta ya era clara. Mi mirada se encontró con la de ella, fría y afilada como una espada. No. Una sola palabra. Sin dudarlo, sin dudarlo. Cerró los ojos por un momento, absorbiendo el dolor del rechazo, y luego, sin nada más que decir, cruzó la puerta. La vi subir al auto de su madre, con la cara bañada en lágrimas, pero no sentí nada. Ni lástima ni anhelo. Solo alivio. La puerta se cerró y me quité un peso de encima. Por primera vez en semanas, respiré profundamente sin sentir una opresión en el pecho. Pero sabía que esta historia aún no había terminado. Lo peor aún estaba por llegar. Renata salió de esa casa pensando que iba a una nueva vida junto a su gran amor. Apuesto a que, en su mente, todo sería un romance digno de una telenovela. Cenas románticas, paseos de la mano, un amor prohibido finalmente asumido. Pero la realidad tiene la mala costumbre de aplastar las ilusiones de quienes toman decisiones equivocadas. Y eso es exactamente lo que pasó. Los primeros días con Esteban, la verdad, es que parecieron buenos. Se aferró a la idea de que había tomado la decisión correcta. Pero, como toda mentira, esta no tardó en desmoronarse. La vida con su amante no era como ella imaginaba. Esteban no era el príncipe azul que ella idealizaba. Era un mocoso mimado, acostumbrado a ser adulado por mujeres necesitadas que se enamoraban de él. Al principio, incluso fingió que le importaba, mostrándose cariñoso, prometiendo un futuro juntos. Pero pronto se le cayó la máscara. Empezó a tratarla como a una persona más, alguien que no importaba. El tono de su voz cambió. Las dulces palabras dieron paso a respuestas secas, impaciencia y arrogancia. Lo peor fue cuando Renata se dio cuenta de que no era la única. Esteban no se molestó en ocultar sus nuevas conquistas. Se marchaba sin dar explicaciones y regresaba al amanecer, oliendo a perfume barato y alcohol. Y cuando ella preguntó, él se rió. Solo ríete, como si fuera una broma. No pensaste que era exclusivo, ¿verdad? Esa fue la única respuesta que logró sacarle antes de ser ignorada de una vez por todas. Fue la misma falta de respeto que ella mostró hacia mí, pero ahora se volvió contra ella. Estallaron peleas. Y a diferencia de mí, que simplemente la eché de casa, Esteban no tenía paciencia para el drama. Le gritaría por cualquier cosa. Si ella preguntaba dónde estaba, la llamaban pegajosa. Si intentaba hablar sobre el futuro, se burlaba y decía que no tenía tiempo para esa mierda. Si ella lloraba, él se marchaba, dejándola sola con sus propios arrepentimientos.
Renata empezó a darse cuenta de que no había cambiado un marido frío por un amante apasionado. Acababa de cambiar la seguridad por basura. Y fue entonces cuando cayó la cuenta. Destruyó su propia vida por un chico que nunca quiso nada serio con ella. En el asiento trasero de aquel coche, mientras ella reía y se entregaba a él, tal vez él sentía que vivía un momento de libertad, de pasión. Pero ahora, allí, en un apartamento pequeño y sin amor, siendo ignorada y despreciada, lo único que sentía era arrepentimiento. Un arrepentimiento asfixiante, insoportable. Pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Sin dinero, sin estabilidad y sin el lujo de una vida cómoda, Renata empezó a darse cuenta del peso de las consecuencias. Ya no había un marido que pagara las cuentas, que la mantuviera mientras ella vivía su fantasía en el gimnasio y en las redes sociales. Ya no había una casa espaciosa, ya no había que lavar la ropa ni cocinar la comida. Ahora tenía que valerse por sí misma. Y la verdad es que ella nunca estuvo preparada para esto. Porque siempre hubo alguien que la apoyara. Pero esta vez no había nadie más. Cada día que pasaba, se hundía más. Perdió su brillo, perdió su alegría. Comenzó a mirarse al espejo y ver lo que realmente era. Una mujer que destruyó su propia vida por una persona que la trataba como a nada. Y aunque sabía que no había vuelta atrás, lo intentó. Intentó salvar esa relación, intentó aferrarse a lo poco que quedaba. Pero Esteban ya tenía el ojo puesto en otra persona. Ya había hecho esto antes. Él era un depredador y ella era simplemente otra presa fácil. Y así, la mujer que alguna vez fue mi esposa, madre de mis hijos, que alguna vez lo tuvo todo, ahora estaba en un lugar que nunca imaginó que estaría. Rechazada, olvidada y sola. Pero esto todavía era solo el principio del fin para ella. Los días con Esteban se volvieron un infierno. El hombre por quien Renata destruyó a su familia era ahora un completo extraño, frío y distante. Pero lo peor aún estaba por llegar. Fue una tarde cualquiera, mientras revisaba sus redes sociales, algo que nunca antes había tenido que hacer, que notó un patrón. Entre me gusta y comentarios, vio que no era la única mujer a la que trataba con especial cariño. Hubo otros. Muchos otros. Y no eran solo estudiantes de la academia. Algunos mencionaron cenas increíbles, otros agradecieron momentos inolvidables. Su corazón se aceleró. Al principio intentó engañarse a sí mismo, como si se tratara solo de un malentendido. Pero la verdad llegó como un puñetazo en el estómago cuando encontró conversaciones ocultas en su teléfono celular. Promesas vacías, dulces palabras recicladas, invitaciones a citas. El mismo guión que usó con ella, lo estaba usando con varios otros al mismo tiempo. Renata sintió que el suelo desaparecía. Ella no era especial. Nunca lo fue. Ella simplemente cayó en su juego, como tantas otras mujeres casadas que se dejaron llevar por la ilusión de la aventura. Pero lo peor aún estaba por llegar. Hablando con un exalumno de la academia, supe la brutal verdad. Esteban no solo seducía a mujeres casadas, sino que también las explotaba económicamente. Los convenció para que pidieran préstamos, para que le ayudaran a pagar las inversiones, y cuando ya no le servían, simplemente desapareció. Era un depredador profesional, un experto en tomar todo lo que podía antes de pasar a su siguiente víctima. Renata sintió náuseas. No solo había destruido a su familia por un hombre así, sino que también estaba a punto de ser otra más en la lista de descartados. Cada conversación que leí fue una nueva puñalada. Mujeres diciendo que prometió dejarlo todo por ellas, que dijo que nunca había amado a nadie como las amaba. Mujeres que, como ella, habían abandonado a sus maridos, perdido a sus familias y ahora estaban completamente solas. Y todos tenían algo en común, una cuenta bancaria vacía y un corazón roto. Renata miró alrededor del pequeño, frío e impersonal departamento donde vivía. ¿Cambió una casa llena de amor por esto? Ella trató de confrontarlo, pero él solo se rió. ¿Creías que eras el único? ¿Qué fue diferente? La burla en su voz hizo que se le revolviera el estómago. El desprecio con el que habló, como si fuera un juguete desechable, fue un golpe más cruel que cualquier traición. Las mujeres como tú son fáciles. Aburrido, necesitado, buscando emoción. Y solo les doy lo que quieren. Hasta que me canse. Esas palabras ardieron como ácido. Renata, que alguna vez pensó que era especial, ahora no era más que una broma para el hombre por el que destruyó todo. Quería gritar, quería golpearlo,
Quería retroceder en el tiempo y deshacer cada elección equivocada. Pero no hubo vuelta atrás. Ya no había casa, ni marido, ni estabilidad. Estaba sola, exactamente como él quería. Se sentía pequeña, insignificante, como si el mundo se hubiera reído de su ingenuidad. Y él realmente se rió. Porque mientras yo seguía con mi vida, rodeada de apoyo, reconstruyendo mi familia, Renata iba cosechando, una a una, todas las semillas podridas que sembró. Cada noche al lado de Esteban era un recordatorio del colosal error que cometió. Su olor, que antes había sido sinónimo de deseo prohibido, ahora era repugnante. Su presencia, que antes la hacía sentir viva, ahora era asfixiante. ¿Y la peor parte? A él no le importaba. A él nunca le importó. Ella cayó en la trampa como todos los demás. Ahora, sin dinero, sin dignidad y sin amor, lo único que podía hacer era aceptar que lo había perdido todo. Pero la vida aún no había terminado de humillarla. El verdadero castigo aún estaba por llegar. Renata tardó un poco, pero finalmente comprendió la magnitud del error que cometió. Después de perderlo todo, su familia, su estabilidad, su respeto, solo le quedaba una última esperanza: intentar volver a la vida que destruyó. Así fue como una noche lluviosa apareció en la puerta de mi casa. El pelo despeinado, los ojos hundidos, el rostro delgado. La mujer que alguna vez estuvo llena de vanidad ahora estaba irreconocible. El maquillaje impecable fue reemplazado por profundas ojeras. El brillo de sus ojos había desaparecido. Parecía vacía, como si la vida le hubiera quitado todo. Llamó frenéticamente a la puerta. Estaba en el sofá, en paz, viendo la televisión, cuando escuché las primeras llamadas. Lo ignoré. Pero los toques se volvieron más insistentes. Me levanté imaginando ya quién era, y al abrir la puerta vi la patética figura de la que una vez fue mi esposa. Estaba temblando, mojada por la lluvia, agarrándose los brazos como para protegerse del frío, o de su propia vergüenza. Gabriel, por favor déjame entrar. Su voz era débil, quebrada. No parecía la misma persona que una vez me traicionó sin dudarlo. Me crucé de brazos, apoyándome contra la puerta. ¿Qué quieres, Renata? Mi tono era duro, frío, sin lugar para las emociones. Pero ella ya lo esperaba. Cerró los ojos, respiró hondo y luego empezó a hablar. Fui un idiota, Gabriel. Lo arruiné todo. Dejé a nuestra familia por una ilusión. Me engañaron. Una risa seca escapó de mis labios. ¿Equivocado? Oh, ¿en serio? Y pensé que sabías muy bien lo que estabas haciendo cuando te subiste a ese auto. Tragó saliva y sus ojos se llenaron de lágrimas. Te amo, amo a nuestros hijos. Solo quería algo nuevo, algo que me hiciera sentir viva otra vez. Pero fui estúpida. Lo tiré todo por la borda. Las palabras salieron entre sollozos. Pero nada de eso me conmovió. Porque en el fondo no fue arrepentimiento por lo que hizo. Fue arrepentimiento por haber perdido. Si su cuento de hadas con Esteban hubiera funcionado, ella nunca estaría aquí ahora, rogando volver. Destruiste a nuestra familia en el estacionamiento de ese gimnasio, Renata. Solo miré. Cayó de rodillas, llorando incontrolablemente. Perdóname. Haré cualquier cosa. Solo quiero ir a casa, quiero ser tu esposa otra vez. Cada lágrima que corría por su rostro era una prueba viviente de que el karma había hecho su trabajo. Pero nada, absolutamente nada, podría borrar lo que ella hizo. Las noches que pasé despierta, el vacío que sentí cuando vi mi matrimonio desmoronarse, la expresión de los rostros de nuestros hijos cuando preguntaban por qué mamá ya no estaba en casa. Quería volver porque ahora estaba sola. Pero yo, ya había seguido adelante. La miré durante un largo momento. La mujer que una vez amé ahora parecía una extraña. Una sombra de lo que alguna vez fue. No hay vuelta atrás, Renata. Tú tomaste tu decisión. Ahora vive con ello. Sus manos temblaban mientras sostenía las mías desesperadamente. Pero ya no había amor en mis ojos. Solo indiferencia. Por favor, no tengo a dónde ir. El dolor en su voz era real. Pero mi corazón ya estaba protegido. Solté sus manos y di un paso atrás, cruzándome de brazos nuevamente. ¿Tiraste todo por la borda por un personal de quinta categoría, y ahora quieres que yo arregle tu vida? Sacudí la cabeza,
riéndome levemente. Buena suerte, Renata. Y luego, sin decir más, cerré la puerta. Del otro lado todavía la oía llorar, sollozar, murmurar mi nombre. Pero no sentí nada. Ella merecía cada segundo de ese dolor. Ella hizo su cama. Ahora era el momento de acostarse sobre él. La traición de Renata no permaneció en secreto por mucho tiempo. Pocos rumores corrieron, como siempre ocurre en las ciudades más pequeñas, pero la verdadera explosión se produjo cuando uno de los habituales del gimnasio, un amigo del personal, con quien había compartido las imágenes que grabé, filtró los vídeos. Nunca tuve necesidad de exponer a Renata, pero el destino se encargó de ello por mí. Al poco tiempo todo el mundo lo supo. La mujer que tenía una familia perfecta lo tiró todo a la basura por un personal barato en el aparcamiento. Las miradas críticas cayeron sobre ella como espadas afiladas. Sus amigas del gimnasio, las mismas que compartían selfies con ella y la colmaban de elogios en las redes sociales, ahora susurraban a sus espaldas. Algunos incluso dejaron de hablarle por completo. El desprecio fue instantáneo. Porque no se trataba solo de traición, sino de la forma ridícula en que sucedió todo. Se convirtió en un ejemplo vivo de lo que no se debe hacer, una historia contada en círculos de conversación como advertencia a otras mujeres casadas que coqueteaban con la idea de una aventura. Su familia tampoco la ha perdonado. Mi suegra, que inicialmente intentó calmar la situación, perdió la paciencia al ver las repercusiones. «Destruiste tu vida y la de tus hijos por esto», fue lo que dijo la propia madre, avergonzada por su hija. Su hermano, que alguna vez fue un gran apoyo, cortó el contacto. «Me hiciste sentir avergonzado, Renata», dijo. El desprecio en su voz fue un golpe más grande que cualquier maldición. Estaba sola. Y ahora lo sabía. Pero nada fue más humillante que la forma en que Esteban la trató después de que todo salió a la luz. El mismo hombre por el que destruyó a su familia fue el primero en descartarla cuando comenzaron los problemas. Se alejó, desapareció, como si nunca hubiera tenido nada que ver con ella. Y cuando le preguntaron, él simplemente se encogió de hombros y dijo, no fue nada grave. La mujer que abandonó a su marido por él ahora ni siquiera era reconocida como algo importante en su vida. Siguió con su vida sin mirar atrás. ¿Y Renata? Renata quedó en el barro. En el trabajo también todo fue mal. Renata todavía intentaba mantener su postura, actuar como si nada estuviera pasando. Pero la expresión de los rostros de la gente lo decía todo. Cuando pasé por los pasillos, las conversaciones se hicieron más lentas. Risitas aparecieron a sus espaldas. Pequeños comentarios que ella fingía no oír, pero que le perforaban como agujas. No pasó mucho tiempo hasta que dimitió. El ambiente se volvió insoportable. Después de todo, ¿quién respeta a alguien que destruyó su propia vida de una manera tan patética? ¿Y yo? Simplemente vi todo suceder, sin mover un dedo. Mi venganza fue silenciosa. No necesitaba gritar, no necesitaba suplicar justicia. La vida hizo eso por mí. Había cavado su propio hoyo y ahora estaba atrapada en él, sin nadie que la sacara. Mientras tanto, estaba reconstruyendo mi vida. Cada día me sentía más ligera, más fuerte y más feliz. Y Renata lo sabía. Ella vio. Ella sabía que, al final, yo ganaría. ¿La ironía de todo esto? Al final, fui yo quien obtuvo la verdadera victoria. Seguí adelante, cuidé a mis hijos, me hice aún más fuerte. ¿Y Renata? Ella se convirtió en el chiste que nunca será olvidado. La mujer que cambió todo por un momento barato en el asiento trasero de un coche. La humillación fue demasiado para que Renata la soportara. Las miradas de la gente, los susurros, el desprecio de su propia familia, todo eso pesaba sobre sus hombros como una sentencia de cadena perpetua. Intentó fingir que no le importaba, pero cada vez que entraba a un lugar y comenzaban los susurros, cada vez que alguien evitaba su mirada o hacía un comentario mordaz, sentía de primera mano el precio de sus decisiones. Todo el pueblo sabía lo que hizo. Y ahora, ella era simplemente la mujer que destruyó su vida por un chico. Sus amigos desaparecieron, su familia se mudó y ni siquiera Esteban, el hombre por el que lo dejó todo, se quedó a su lado. Él simplemente la despidió cuando todo salió a la luz. Y cuando le preguntaron por ella, él simplemente se rió y dijo, no fue nada grave. La mujer que renunció a todo por él ahora no era más que una carga, un error del que quería deshacerse lo más rápido posible. El desprecio en su voz fue un golpe aún mayor que la traición que ella cometió.
Ella pensó que tenía todo bajo control. Pero ahora estaba sola. Sin trabajo, sin amigos, sin futuro, Renata se dio cuenta de que ya no había lugar para ella en esa ciudad. Todo lo que había allí era un recordatorio de lo que perdió. Las calles que alguna vez fueron escenarios de vida estable ahora eran solo testigos silenciosos de su caída. Entonces hizo lo único que podía hacer: huir. Cogió una maleta con sus pocos ahorros y se fue, sin despedidas, sin destino concreto. Solo quería desaparecer. Pero huir de la vergüenza no significaba huir de la realidad. Porque dondequiera que fuera, el peso de la traición todavía estaría con ella. La mujer que antes lo tenía todo ahora no tenía nada. Sin cualificación, sin apoyo, sin estabilidad, acabó aceptando un trabajo como empleada doméstica. Pasaba sus días limpiando casas de otras familias, fregando baños, lavando ropa que no era suya. El destino fue cruel. El mismo destino que rechazó ahora, la dejó vivir al margen de lo que alguna vez fue su vida. Ya no era esposa, ya no era madre actual. Ahora, era solo una sombra de lo que alguna vez fue. Y mientras ella se hundía en la vida que eligió, yo seguía adelante. Logré obtener la custodia total de nuestros hijos sin dificultad. Después de todo, ¿qué madre responsable destruye a su propia familia por una aventura barata? Seguí adelante con mi vida, trabajando, cuidando a quienes realmente importaban. Al principio, nuestros hijos preguntaban por su madre. Pero, con el tiempo, las preguntas se fueron espaciando, hasta que, un día, cesaron por completo. Ya no extrañaban a alguien que los abandonara. La vida siempre pasa factura por las decisiones equivocadas. Renata pensó que podía jugar con el destino, que podía tenerlo todo sin pagar el coste. Pero el tiempo ha demostrado que la traición, la mentira y la ingratitud nunca quedan impunes. Destruyó a toda una familia por un momento barato y lo pagó con intereses. Ahora vive a la sombra de lo que alguna vez fue, sola, sin respeto y sin amor. El destino no tuvo piedad. ¿Pero por qué lo haría? Esta historia no trata solo de traición. Se trata de lo que sucede cuando tomas decisiones sin pensar en las consecuencias. Cuando actúas por impulso, pensando que nunca serás descubierto, que siempre habrá una manera de escapar. Pero la verdad es que todo vuelve. Y cuando vuelve, siempre es peor. Renata cosechó exactamente lo que sembró. ¿Y yo? Sigo adelante con mi vida, en paz, sabiendo que se ha hecho justicia. Si te gustó la historia, no olvides darle me gusta al vídeo, suscribirte al canal y contarnos tu opinión en los comentarios. Tu participación es muy importante para ayudarnos a traer más historias como esta. Hasta la próxima.